Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que les vengo a enseñar a cómo pasar tus mundos de Minecraft a Prisma 3D. Ya que pues este es un videojuego en 3D, podemos aprovechar sus modelos y reutilizarlos en Prisma 3D. Esto es lo que vamos a necesitar: una carpeta llamada MiniWise, que bueno, va a tener varios archivos dentro, un mundo de Java, cualquier mundo que sea de Java. Bedrock no funciona, pero pues posiblemente traiga un video de cómo convertirlos de Bedrock a Java desde tu celular. El mundo que quieras utilizar en Prisma 3D, cualquier mundo, pero desde que sea Java, o si no, no va a funcionar. Una aplicación llamada Exagear y este archivo que se llama edgeless.ed. Todos estos les voy a dejar un link en la descripción de este video para descargarlos. La aplicación de Exagear la vamos a instalar. Una vez instalada la aplicación la vamos a abrir y ya cuando nos aparezca esto se nos va a crear una carpeta llamada .com edgeless. Ahora tomamos este archivo que se llama my30.com edgeless.ovb y lo movemos a la carpeta anterior: memoria interna, android, ovb.com edgeless, y lo pegamos en esta carpeta. Ahora tomamos la carpeta de MiniWise y algún mundo de Java, puede ser cualquiera, y lo movemos a la carpeta de downloads. Ahora pasamos a abrir la aplicación de Exager y acá nos estará cargando un buen rato, ya que pues es una aplicación pesada. Entonces pues voy a cortar la grabación. Una vez abierta la aplicación, vamos a las tres rayitas, maneje containers, este más de aquí, y se nos va a crear un container. A los tres puntitos, propietarios, el nombre, ustedes se lo pueden cambiar si quieren. En Screen Resolution, pues pónganle la de su teléfono si no saben. Les recomiendo esta de acá, 1280 por 720. Controles, vamos abajo donde diga CPU 10 touchpad. En color depth ponemos 32 bytes. Y ahora estos de acá los vamos a desactivar. Vamos a seleccionar y listo. Ahora vamos a los tres puntitos, Run Explorer, y acá nos estará abriendo. Listo, ya tenemos aquí abierto nuestro computador, celular, lo que sea. Y pues aquí podemos ver que tenemos un mouse cuando movemos el dedo sobre la pantalla, una flecha, y acá buscamos la carpeta MiniWise, la abrimos haciendo doble clic y buscamos un archivo que termine en .exe, este o este, alguno de estos dos. Podemos abrirlo con doble clic o oprimiendo en el circulito y en Open. Esperamos un rato a que se nos abra. Cuando nos abra le damos en aceptar y listo, aquí ya está abierto. Ahora vamos a aquí esta parte de arriba donde dice Files. Nos saldrá esto: Files, Open World, Pin New World, y esto pues nos abrirá el explorador de archivos. Ahora buscamos la carpeta del mundo de Java. Entonces esto estaba en la carpeta de downloads, que buscamos acá, mundo Java, y aquí este que dice level.dat lo abrimos. Va a empezar a cargar aquí abajo, esperamos un ratico. Aquí a aceptar y listo, aquí ya nos tendrá abierto el mapa de nuestro mundo. Podemos agrandarlo aquí en el cuadrito. Esto es como un computador normal. Le podemos agrandar para pantalla completa. Esperamos a que cargue aquí abajo y listo. Entonces hacemos doble clic y oprimimos en el circulito y vamos arrastrándolo hasta formar un cuadrado. Desde este punto hasta acá se nos va a estar formando un cuadrado. Haré una prueba nueva. A ver, hacer doble clic aquí en esta parte, en este punto, oprimimos el circulito y lo vamos arrastrando hasta formar un cuadrado. Lo soltamos y esperamos un ratico hasta que nos aparezca todo este área morada.
Listo, aquí nos quedó, pero bueno, no quedó bien marcado. Aquí es porque estoy teniendo algo de lag. Este teléfono no es de mucha capacidad. Listo, ya tenemos la zona marcada. Que nos aparezca moradito todo esto. Si es el territorio que queremos, entonces pues vamos a exportarlo. En un archivo OBJ así podremos abrirlo en Prisma 3D. Entonces tenemos aquí esto, vamos a files, aquí arribita, export rendering, y aquí bueno, en la carpeta de un download es la que estaba, entonces vamos a escoger un nombre. Aquí tenemos a los lados un teclado, los botones, vamos poniendo el nombre, y pues con esta que dice VAP podemos borrar si nos quedó mal. Aunque se me hace que es algo complicado, a veces resulto escribiendo de más. Entonces este es desierto, pero no me, miren, no me queda bien. Bueno, creo que será mejor dejarlo así. A ver, está escribiéndose lo que no es, a lo que muevo el teclado para escoger las otras letras. Está algo complicado. Pues voy a dejar el nombre así y luego se lo cambio. Entonces ya una vez tenga el nombre, le damos en este botoncito de arriba donde diga guardar, y se nos abrirá otra ventana. Aquí nos vamos a esta parte donde está Make Edge Block. Aquí hay un número 1000, entonces se lo vamos a cambiar a 100. OK. Y listo, ya aquí está exportado nuestro mapa. Así que pues esperaremos a que esta línea de abajo cargue. Nos aparecerá este cuadrito, entonces damos sí. Listo, ya está guardado nuestro mapa, así que ahora podemos ir al explorador de archivos en la carpeta que lo dejamos. Yo lo dejé en la carpeta de download. Y aquí hay un archivo que termina en .obj. Este es el que vamos a importar a Prisma 3D. También habrán algunos archivos de más, otro NMLT, unas texturas y demás, ya más tarde les explicaré. Así que podemos cerrar extrajear y nos vamos al explorador de archivos normal de nuestro teléfono. En la carpeta que lo dejamos, en mi caso en la carpeta de downloads, aquí están, estos son los archivos que se generaron. Este es el de OBJ, entonces pues como me quedó mal escrito, yo le voy a cambiar el nombre de nuevo, ya que pues hace un rato les dije que tuve problemas. Este que termina en MLT, y bueno, una textura alguna la vamos a borrar. Lo vamos a necesitar el de desierto que termina en OBJ y alguna textura en PNG. Alguna de estas, por ejemplo esta que tiene todos los bloques, es la que voy a utilizar. Esta pues también hace lo mismo, entonces no hay problema. Abrimos Prisma 3D y nos vamos a esta parte donde dice import. Nos abrirá la memoria interna. Y buscamos ese archivo, entonces en la carpeta de downloads, y terminaba en .obj. Entonces desierto.obj. Aquí ya está abierto, pero pues está invisible, entonces lo que vamos a hacer es sacarle copia y listo. Pues está muy pequeño, pero pues le podemos cambiar el tamaño. Entonces le voy a poner el tamaño para que quede cada bloque de a más o menos unos 10, por ejemplo, para que se note bien. Y listo, ya está nuestro mapa aquí importado en Prisma 3D como un modelo. Lo podemos utilizar para lo que queramos, nuestras animaciones, los renders, lo que sea que vayan a trabajarle. Y bueno, este es el desierto que tengo en portarle. Bueno,
También las plantas, miren que se ve algo raro porque pues no tiene una buena exportación, ya que pues son muchos objetos. Por ejemplo, aquí los cultivos, las plantas se ven cuadritos, se ve algo raro y pues podemos añadirle una textura. Vamos y buscamos, yo no sé, podemos guardar esto acá, porque pues a veces se nos borra cuando lo exportamos, así que podemos ir acá a textura, le añadimos esa foto que les dije hace un rato, la seleccionamos, se la añadimos a todo y pues así se vería. La textura pues puede que se vea algo borrosa, así que en la descripción les dejo una descarga de una textura que pues he editado para que se vea mejor, más nítida. Miren, acá los arbustos muertos se ven raros, también las antorchas, todo esto se ve algo raro, miren, se ve borroso. Entonces les dejo en la descripción una textura más detallada para que no se les vea así. Miren, las antorchas, pues también toca hacerle algo de edición a esto, ya que pues el mapa no se va a exportar así exactamente como uno lo ve en el juego. Pero bueno, ya tendríamos prácticamente el 70% del mapa aquí de una vez guardado para utilizarlo. Y acá podemos, no sé, miren acá el resto de la tierra hacia abajo, yo no sé, pues así es el mapa. Ustedes pueden ir revisando ahí que tiene. Y por último, espero que les haya gustado o que les sirva este tutorial. Y pues si es así, los invito a que le den like o que se suscriban para traer más contenido como este.